Muchas gracias, Antonio Llamas, por esta presentación. Todo discurso tendría que empezar con dos palabras, diciendo gracias y pidiendo perdón. Yo agradezco la invitación del Cabildo de esta benemérita iglesia, por intercesión del amigo y maestro Antonio Llamas, que ha sido una acogida maravillosa. Y pido perdón porque lo que diré, en parte obligado por el tiempo breve, abriré una serie de reflexiones que son más bien de tipo teórico, que suelen ser pesadas y aburridas. Lo que intentamos hacer en el Archivo de la Gregoriana, como lo dice ya la página que veréis, no es divulgación, no nos interesa, no entendemos que esa sea nuestra misión. Nuestra misión es dar a entender investigaciones que son de por sí muy complejas, que no pueden ser divulgadas. Lo complejo es lo complejo. Y de hecho, os presento el material que voy a utilizar como ejemplo de lo que diré, que está sacado. En el archivo tenemos dos ejemplares manuscritos coevos del segundo memorial de Juan de Ávila. No os haré la historia, en parte por supuesto está hecha sobre todo de uno de ellos, del 732, a veces mal citado por cierto. Yo tomaré un segundo, de los dos segundos memoriales, una segunda copia que ha sido la menos utilizada. No ha sido puesta en el elenco de la primera edición de las obras completas de la edición crítica, así llamada crítica de los memoriales, aunque se usa a pie de página, y la utilizaré como apoyo para mi disertación, que sobre todo se basa en un punto de vista que yo creo que es importante decirlo enseguida. Lo que yo entiendo por historia, yo soy historiador, yo me acerco a estos materiales como historiador. Yo no soy teólogo, yo no me dedico a la espiritualidad, yo no soy filósofo, yo soy historiador. Quiero explicar, a ver si lo logro, qué entiendo yo por eso, ser historiador. Pero les enseño, y este oficio del historiador no me permite acceder a los individuos. El ser historiador, como yo concibo la historia, no me permite el acceso a Juan de Ávila, por ejemplo. No me permite el acceso a Ignacio de Loyola. Me permite mi concepción de historiador el acceso a textos. Porque el historiador no trabaja con personas, no trabaja con individuos, sino que trabaja con textos. Les enseño una pequeña presentación de dónde están colocados, ahí la veis en la pantalla, de dónde están colocados los memoriales de Ávila que tenemos en el archivo. Están colocados en un portal que recoge una serie de ediciones críticas que estamos haciendo en el archivo, y los memoriales están incluidos en lo que hemos llamado Monumenta Concilii Tridentini, porque tenemos alrededor de 300 códices prácticamente inéditos sobre el Concilio de Trento. Eso daría para otra ponencia. Entre ese conjunto de documentos, ahí estáis viendo el portal para hacer la edición crítica de los textos, están los memoriales de Ávila. El segundo memorial que yo trabajo ya está colgado en la red, ya lo podéis ver, entero, digitalizado, pero no solamente eso, porque no nos interesa la digitalización para hacer fotos de los documentos, sino que la foto del documento, o sea, de folio por folio del segundo memorial, ha sido transcrito para poder hacer la edición crítica de él.
Quisiera recordar, celebrando, como se decía antes, a los habilistas de oro, que todavía no tenemos una colación completa de los memoriales de Ávila. Así que esto es un pequeño granito de arena para hacer, si Dios quiere, en el futuro, unos thema codicum, que todavía no lo tenemos, de los manuscritos de Ávila. Una pregunta podría colocarse como punto de partida. ¿Cómo es posible hoy volver a los escritos de Juan de Ávila? O quizá, habría que plantear una cuestión aún más radical. ¿Por qué regresar sobre ellos una vez más? ¿Los aniversarios acaso justifican este viaje? ¿Acaso los aniversarios no tratarán de imponer una cierta memoria, impidiendo de deambular libremente por el palacio de la memoria, como diría San Agustín? Los aniversarios se aglutinan para justificar la evocación, con el riesgo de eliminar una gran variedad de contextos. 450 aniversario de la muerte de Juan de Ávila, 125 de su beatificación, el 50 de su canonización. En la enunciación de estos aniversarios se dejan de lado los contextos y las motivaciones con los que fueron observados y connotados estos acontecimientos. La beatificación, por ejemplo, de Juan de Ávila, como sabéis, se dio en el contexto de la peregrinación nacional obrera de 1894, para celebrar al padre de los obreros, León XIII, y su encíclica Rerum Novarum. Las posiciones encontradas entre la Iglesia y el socialismo de entonces quedaron manifiestas en un artículo de la Semana Católica de Salamanca, de 1894, que se presentan con los clamores de una nueva cruzada. Cito: frente a ese ejército del mal, salido de las entrañas de una sociedad que todavía se llama cristiana, ejército injusto y torpemente tolerado por los gobiernos y cuya enseñanza es ni Dios ni amo, ahora es hora ya que se aliste, se recuente y organice el ejército del bien. Otro, sin duda, el contexto de su canonización, marcado por los acontecimientos del movimiento del 68 europeo. Pablo VI subrayó en ese momento, alguien lo recordaba, la figura de Juan de Ávila, que no ha sido un crítico contestador, como hoy se dice, como hoy en aquel entonces de él. Ha sido un espíritu clarividente y ardiente que a la denuncia de los males, a la sugerencia de remedios canónicos, ha añadido una escuela de intensa espiritualidad. Las materias primas del historiador son la escritura y el tiempo. Estos dos elementos constitutivos del quehacer del historiador presentan complejidades que no pueden ser dejadas de lado ingenuamente. Delante de la complejidad que presenta una serie de desafíos desestabilizadores, es posible reaccionar de varias maneras. Algunos, movidos por la urgencia y gravedad de nuestros tiempos, así dicen, e impulsados por una simplificadora ingenuidad, encontrarían razones en los títulos de las secciones en los que fue dividido el segundo memorial para justificar hoy un retorno a los textos del maestro. Como es sabido, ninguno de estos títulos, desde la edición de Abad y las sucesivas, pertenecen al texto original, más allá. La mayor parte de estos títulos no se encuentran en los memoriales. Fueron puestos por el editor para guiar el ojo del lector. De esta manera, operación legítima para los que editamos textos, pero en este caso no está fundamentada. De esta manera funcionan estos titulillos como índices acusadores de problemas y soluciones. Por ejemplo, los males gravísimos venidos sobre la cristiandad, no es texto del maestro. O bien, pastores negligentes y falsos maestros. Podrían ser títulos que revisten una gran actualidad. ¿Qué decir del encabezado lo que se espera del Papa? Que tampoco está en el texto del maestro.
Ya regresaremos sobre esta opción editorial que ha marcado hasta hoy el acceso a los memoriales de Juan de Ávila. Podría dar la impresión que estas indicaciones editoriales no ofrecerían grandes dificultades para insertarlas en nuestras meditaciones del presente, a menudo meditaciones muy angustiadas. Parece que la historia fuera una especie de excusa para poder hablar de aquello que se nos presenta como preocupante en el presente. Funcionaría como una especie de bastón para nuestro andar claudicante. Esta aproximación a la historia no necesita historiadores de profesión. Más aún, se necesita, diría, una especie de ligereza que no establezca ni un objeto preciso para la disciplina, ni un método declarado y explícito. De hecho, mucha producción histórica aparece hoy con los contornos ofuscados y a veces es difícil distinguir si pertenece al mundo de la literatura o al de la historia entendida como ciencia. No sabemos si estamos leyendo Pemán, magnífica representación que hemos visto ayer, o leyendo un libro de historia. Esta historia, concebida como ciencia, es la que elijo como mi punto de partida teórico, y es uno entre los tantos posibles puntos de partida teóricos que hemos visto en esta riquísima mesa que se nos ha presentado en estos días. Este punto de partida deja de lado aquello que solo puede calificarse como evidente y familiar. Para mí la historia no tiene nada ni de evidente ni de familiar. En la relación adecuada con objetos y fenómenos para generar conceptos y manejar estos en un sentido teórico. Toda ciencia, y allí incluyo yo la historia, si tiene pretensión científica, si la quiere tener, depende de conceptos que determinan qué se puede diferenciar de qué se puede designar, observar, escribir y quizás explicar. Esto no significa de ninguna manera que todo el lenguaje de la ciencia consista exclusivamente en conceptos, pero sí que la ciencia se distingue de la comunicación social cotidiana únicamente en cuanto que utiliza conceptos y coordina su uso en su propio sentido teórico. Si se pretende observar la verdad, entonces se tiene que recurrir necesariamente a una determinada observación que llamo yo de segundo orden, pido perdón porque hay una serie de terminología que no tengo tiempo ahora de explicar, vale decir, observar a quien observa mediante el código verdadero o no verdadero, con el objeto de descubrir cómo es que se maneja esta diferencia en los tiempos de Ávila, en nuestros tiempos, y cómo se encuentra en condición de producir así las siguientes diferencias. Si se rechaza este ejercicio de la historia con pretensión científica, se deja al arbitrio de cada quien, en el momento de confrontarse con los textos que provienen del pasado, decidir cuáles son las monedas que aún pueden circular y separarlas de aquellas que se han devaluado. Pareciera que ciertas posiciones hoy muy comunes presentan en cambio a la historia como la posibilidad de establecer una serie de analogías entre el pasado y el presente. Quizá la creación moderna y arbitraria de los títulos que mencionábamos en el texto del segundo memorial haya pretendido establecer estas ingenuas analogías. Bastaría abrir un texto de Juan de Ávila o de Ignacio de Loyola, modernizar aquellas palabras que nos llegan de un mundo lejano, eliminar como Procusto aquellas partes que delaten un sabor anticuado y el plato está servido para comenzar con nuestras elucubraciones. De esta manera no afrontan la complejidad. Podría decirse que no generan conocimiento porque no conceptualizan. No hay archivo, no hay documento si antes no hay una teoría que abra esa materialidad a la pregunta. Como se recuerda en el Fedro platónico, la escritura tiene siempre necesidad de la asistencia de un padre. La escritura, dice Platón en el Fedro, es siempre huérfana.
Por sí sola, en efecto, no es capaz ni de defenderse ni de asistirse a sí misma. Esta asistencia a la Escritura es la que puede realizar, según yo creo, la teoría. Nos preguntamos una vez más, ¿cómo es plausible que en tiempos como los nuestros, tan complejos, se adopten posiciones tan simplificadoras? ¿Cómo podría explicarse este anacronismo invertido que echa una mirada hacia el presente con las gafas del pasado? La pregunta tiene toda la apariencia de contener en sí misma la respuesta. Precisamente por la complejidad de nuestros tiempos, todo aquello que nos evite, al menos en apariencia, no agregar mayor complejidad a la que reina, se nos presenta como apetecible. Esta simplificación no permite ni grandes ventajas ni adquisiciones cognoscitivas, pero sin duda actúa ante la presión de la incertidumbre. Esta aproximación simplificadora e ingenua ante la historia oculta una distinción directriz a partir de la cual se orienta y elabora consecuentemente una serie de distinciones. Esta posición parte de una observación del concepto de unidad, establecido a partir de una férrea ontología, la cual deja abierta la posibilidad para recorrer el camino de la analogía. Esta posición ontologista, substancialista en la historia, que no observa la diferencia, que es el otro lado de la unidad, es abiertamente contradictoria con la disciplina histórica, así como yo la entiendo. Postularía, esta posición ontologista, que hay esencias que son ahistóricas y que por tanto el historiador no podría observar. Esta descripción permitía antaño de establecer una serie de similitudes, conveniencia, emulatio, analogía, simpatía. Este itinerario por un mundo así concebido aseguraba la contigüidad y la unión de las cosas, establecía una especie de bisagra a partir de la cual se podía abrir el gran libro del cosmos, en el que se inscribía tanto el macro como el microcosmos. Sobre todo, la analogía daba cabida a establecer similitudes entre las relaciones de los elementos, más allá del tiempo y del espacio que componían ese cosmos. Nadie medianamente informado establecería sin más una concordancia absoluta entre los tiempos de Juan de Ávila y los nuestros, pero si se tomase como punto de arranque la unicidad, se podrían eliminar las diferencias y establecer las similitudes. Estas últimas, las similitudes, son las que calman las incertidumbres porque pueden orientarnos ante la complejidad. Aquello es como esto. Este procedimiento ya encierra dentro de sí una dimensión paradójica. Ya en el Cervantes, en el Quijote, nos daba cuenta de un mundo del siglo XVII donde esta descripción del mundo se comienza a romper. Y en un diálogo que encontraréis en el capítulo 25 del Quijote, el Quijote le dice a Sancho: Sancho, si tú no ves lo que yo veo, es porque los encantadores que están dando vueltas nos engañan. Este proceder, por analogía, se refiere a una concepción que era, por así decir, el modus operandi del entonces sistema social, el cual, modus operandi que casualmente Ávila es testigo de esa crisis, preveía una descripción ontológica del mundo. Es precisamente en la transición de la modernidad incipiente, siglo XVI, a la modernidad avanzada, en la que el concepto de unidad en cuanto sustancia dejó de ser el perno, el principio y el fin de todo discurso. Hoy ya no podemos, como hacía Quijote, echar la culpa a la caterva de encantadores para dar razón de aquello que no entra en nuestro paradigma ontológico, o entregar toda la incomprensión a la dimensión del misterio. Si así lo hiciéramos, deberíamos ceder a un relativismo muy de boga, a un relativismo no controlado, y estaríamos obligados a construir las argumentaciones haciendo un uso frecuente de la falacia de la vaguedad,
que excluya la indispensable terminorum clarificatio ad tolendas equivocationes. ¿Qué sucedería si un cultor, algún ejemplo para entender esta teoría complicada, qué sucedería si un cultor de la así llamada espiritualidad ignaciana, que yo no sabría muy bien definir lo que es, y pido perdón, descubriera, por ejemplo, que en los ejercicios de Ignacio de Loyola el verbo discernir aparece tan solo una vez y en un sentido que tiene que ver poco con lo espiritual, y discernimiento ninguna? Este vocablo aparece de uso común solo hacia el primer tercio del siglo XVIII, discernimiento, con la acepción de juicio recto que se hace de las cosas, distinguiéndolas entre sí, diferenciándolas unas de otras. Y en ámbito forense es el nombramiento judicial que se hace por los jueces señalando tutor o curador a algún pupilo. Solo a partir de 1899, la Real Academia integra una definición del término discernir en cuanto operaciones del ánimo, indicando así el pasaje de una distinción fundada en la razón a una que tiene su centro en el ánimo. Una vez más, el camino de la analogía nos abre paso y aumenta la dimensión paradojal. Se quiere ser fieles a Ignacio de Loyola, hablando de discernimiento ignaciano, aunque en sus textos no aparezca tal expresión. Bueno, hay otras más complicadas en la actualidad, por ejemplo, cuando Ignacio hoy es maestro de la leadership, ¿verdad? Y sería difícil encontrar esto en los textos de Ignacio que habla de la leadership, que traducido al castellano es liderazgo. Probablemente el adjetivo ignaciano en este caso se lo use para autorizar una operación impropia en el presente. Para hacerlo pasar a nuestro presente tendremos que traicionarlo. Esta manera de utilizar el pasado nos vuelve a todos un poco herejes. Una de las primeras diferencias que podríamos observar y explicar es cómo fueron vistos los memoriales en su tiempo. Si fuera verdad que en el origen se encuentra la verdad en cuanto tal, y la historia tendría que asegurar esa vuelta a los orígenes, podría sorprender ver que el contenido de los memoriales, esto es, cito, los avisos que el dicho maestro envió al Sacro Concilio Tridentino son todos en materias ya en la cristiandad remediadas. Cesó la necesidad de imprimirlos. Vida y virtudes del venerable varón, padre maestro Juan de Ávila, de Ruiz de Mesa, estoy citando el prólogo que hace Cristián de Ovalle. Pero a pesar que los más cercanos a Ávila dicen, oiga, las materias del maestro de Ávila ya están remediadas en la Iglesia, nosotros volvemos a los memoriales. O bien, si queremos volver a los memoriales, podríamos elegir a Luis Muñoz, La vida y virtudes del venerable varón, el padre maestro Juan de Ávila, de 1635, donde se afirma que las anotaciones al Concilio de Trento son obras que hacen un entero volumen, y a no ser tan grandes dieran remate a esta historia, moverá nuestro Señor algún celoso para que las dé a la estampa. Los celosos no faltaron a la cita. ¿De qué manera se podría eliminar la sorpresa para quien esperara encontrar alguna huella del diálogo ecuménico, así llamado hoy, de los memoriales de Reforma, y que está presente solo una vez aplicado a los herejes, para con quienes no es posible siquiera la disputatio? Ahí ya estáis viendo nuestra edición del archivo de la página correspondiente del segundo memorial a la cual me estoy refiriendo. En el memorial segundo, el texto que por otra parte explícitamente habla, esta página que he elegido del memorial, de un tiempo diferente. Ya el texto nos está indicando que nuestro tiempo no tiene nada que ver con el tiempo, a menos que querramos traicionar al maestro, no tiene nada que ver con el tiempo del maestro Juan de Ávila.
El camino de la analogía trata de resolver estas ausencias. Porque dice el maestro en el texto, con los herejes no hay disputa posible. No hay disputa, no hay diálogo posible con los herejes. Porque además, como dirá más adelante, el hereje es profundamente inmoral. Cayó en el error doctrinar por el error de la vida que llevaba. El camino de la analogía, claro, y aquí no se puede hacer analogía. Esta página de Juan de Ávila y otras que veremos, usando estas categorías de hereje, hoy nos sentimos casi con la obligación de ocultarlas. No, señor, eso es traicionar el texto. Ese texto hay que ponerlo en contexto para entenderlo y para entender toda la riqueza que tiene. El camino de la analogía conduce directamente a la familiaridad que pareciera inevitable en aquello que respecta al conocimiento y a la convivencia recíproca. Los documentos con los cuales trabaja el historiador provienen de un mundo extraño. Deberían antes que nada producir extrañeza, no familiaridad. El historiador los recibe en un sistema social, el nuestro, que no es más el referente en el cual los textos nacieron y circularon. La descripción y comprensión que debe realizarse de estos materiales deben ser referenciadas a un sistema social como aquel de Juan de Ávila que yo describo, y lo podráis leer luego, un sistema que tenía en su interior una distinción de tipo jerárquico, a diferencia del nuestro que tiene en su interior una distinción de tipo funcional. En este sentido, las fuentes se constituyen en cuanto tales en la medida que sean consideradas bajo la luz de esta referenciación sistémica para poder determinar su semántica. Entiendo por semántica el patrimonio conceptual a disposición del sistema. Y el patrimonio conceptual que manejaba Ignacio de Loyola, Juan de Ávila, con ese patrimonio conceptual no podemos establecer ninguna analogía impropia, según yo. En este sentido, no sería una solución plausible dejar de lado simplemente en el texto de los memoriales de Reforma el apelativo de hereje. Y sería empobrecedor reducir el término a la equivalencia, como hoy diríamos, de hermanos separados, así como son presentados en la encíclica de Pablo VI en el Ecclesiam Subam. De esta manera quedaría sin explicar, entre otras cosas, la evolución semántica que el mismo texto establece entre los herejes de ahora, que habla Juan de Ávila, y los herejes arrianos o los jovianistas. Para el sistema social en el que se producen los textos de Juan de Ávila, es altamente improbable que los herejes sean observados a partir de las categorías teológicas y eclesiológicas del Ecclesiam Subam. De hecho, el Memorial Segundo se refiere a ellos como hermanos, sí, pero en estos términos que marcan un abismo con los tiempos del Concilio Vaticano II. Los herejes, que poco eran de nuestro pueblo, eran hermanos nuestros, eran miembros de nuestro cuerpo, que juntamente con nosotros tenían por cabeza a Jesucristo en el cielo y al Papa, que es vicario suyo en la tierra, dice Juan de Ávila. Hanse apartado de esto y han entrado en otro cuerpo, cuya cabeza es el demonio. El hereje, en el texto del segundo memorial, no solo está en el error, sino que su posición doctrinal es fruto de su inmoralidad, de su vida de pecado. En este sentido podría entenderse la alusión a los discípulos de Joviano, entre paréntesis, quien desde la antigüedad había sido denominado el epicuro cristiano. Si ya en el texto del segundo memorial se establece una diferencia, ¿por qué no observarla? Una epistemología que tenga cuenta del sistema social podría acercarse hoy realizando una observación de segundo orden que dé cuenta del punto de vista del texto al presentar el concepto de herejía. Esto equivaldría a observar la latencia a partir de la cual se realiza la distinción. Ahí tenéis el texto correspondiente a los herejes
metidos en el cuerpo del demonio. Claro, si usted va hoy a un hermano separado y le dice, oiga, usted no es hermano separado, usted es hereje y es hereje porque inmoral. Claro, el diálogo ecuménico sería sumamente complicado. Entonces, esta página hay que quitarla del memorial. Mal. Esta página hay que explicarla. Esa sería la función del historiador. No son pocos los pasajes del memorial, del segundo memorial, en los que se señalan pasos en este lento proceso de lo que yo llamo la diferenciación de la religión en la sociedad del siglo XVI-XVII, y que implica lentos e inexorables modificaciones de la estructura social. Uno de ellos es la presión de la novedad. Francisco de Vitoria, desde su cátedra en la universidad, hoy la novedad va de moda, ¿no? A una tesis le pedimos a nuestro estudiante que tiene que ser original y nueva. Francisco de Vitoria, ya en su cátedra de la Universidad de Salamanca, apostrofaba a ciertos maestros llamándolos doctores cecitatis, moderni et juniores, porque ser joven en ese momento no era como hoy ya una virtud por el hecho de serlo. Es envidia la mía. Eran aquellos que corrían, estos maestros a los cuales apostrofaba Vitoria, eran aquellos que corrían detrás de la novedad. Desde entonces, velocidad y novedad empezarán a conjugarse simultáneamente en el sistema social. Vitoria, refiriéndose a los nuevos gramáticos reclutados entre las filas de los humanistas, los identificó como los novi grammatici stultissimi. El latín es fácil, no me obliguen a traducir. Quiparum distant abereticis recensioribus, que poco se distancian de los recientes herejes. La escritura, a partir de las innovaciones tecnológicas, pasó a ser utilizada principalmente para realizar anotaciones y convertirse en un sistema que debía ser entendido por sus lectores. Este concepto de temporalización nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo es posible volver al texto del segundo memorial? Porque esta pregunta me sigue de alguna manera acompañando. Nos preguntábamos al comienzo, ¿la historia implicaría un determinado tipo de operación por la cual el pasado, para aumentar su comprensión, debe alejarse del presente? Y muchos historiadores hacen lo contrario, tratan de acercar el pasado al presente. Y yo le digo, bueno, está bien, pruebe. Pero yo trato de alejar lo más posible el pasado a los contemporáneos, para que vivan la diferencia y a partir de la diferencia comprendan. El historiador debe, desde esta perspectiva, esto es perspicere, exactamente, ver a través de. El historiador desde esta perspectiva podrá preguntarse, no ya, ¿qué es un hereje? No me interesa a mí esa pregunta, sino cómo es presentado un hereje en los memoriales de Reforma. La historiografía así concebida ya no se conforma con la pregunta ¿qué cosa se ve? O qué fue el pasado, sino cómo el pasado fue descrito, y por quién y para qué. En esta construcción es decisivo tener cuenta del régimen de temporalidad. Le sigo pasando páginas del memorial. Del régimen de temporalidad que constituye como punto de fuga todos los textos del maestro. En tales tiempos estamos, que ninguna cosa debemos tener por segura, y los que son atalayas del pueblo cristiano conviene que estén muy despiertos, mirando a una parte y a otra como en tiempo de guerra se suele hacer. El historiador que no quiera realizar una fusión descontrolada de las nociones de tiempo tiene que utilizar una definición de tiempo que tenga cuenta de la estructura social. ¿Cómo defino yo el tiempo? Para mí el tiempo es la interpretación de la realidad con respecto a la diferencia entre el pasado y el futuro. El texto del memorial segundo presenta con vivos colores una interpretación del texto de la segunda epístola de Tesalonicenses 2:3, un texto muy conocido para aquellos que estudian la apocalíptica. La reforma es, dice Juan de Ávila, la reforma, los movimientos reforma de los herejes, es la discesio, o sea, la apostasía.
que antecede al catejón, no tengo tiempo de explicar todas estas palabras, que antecede al catejón, o sea, ese muro que contenía, puesto en el Imperio Romano, puesto en el Imperio Cristiano luego, el muro que contenía la venida de Cristo juez. Y ya son muy pocas las tesis de teología que se dedican a la parusía. ¿Quién sabe por qué? Habría que estudiar ese signo de los tiempos. ¿Cómo es sabido el catejón? Aquello que contiene está colocado entre dos reinos antitéticos, el anticristo y el de Cristo. El catejón tiene una función mediadora entre el presente y el futuro para Ávila, en virtud de la cual contiene y demora el apocalipsis del anticristo y prepara la parusía de Cristo. Pero, y voy rápido porque el tiempo es tirano, siempre lo es, y cuando somos viejos más tirano todavía. En los textos de Ávila, Ávila sitúa la parusía no como la podemos situar nosotros. Hoy no sé si le pregunto a usted, al padre Antonio, ¿cuándo piensa usted que vendrá el Cristo juez? No sé. Ávila la sitúa el año siguiente al que está escribiendo el memorial. Él está convencido que el catejón, o sea, aquello que contenía la inminencia del juicio, ya se ha roto con la apostasía que implica la reforma, los herejes, y el Cristo juez está, pero el año que viene, o sea, mañana. Vamos para adelante. Esto lo pueden ver en internet. Concluyo. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué hago yo con esta complejidad, con estos textos que se me alejan? Con estos tiempos, como los muestra Juan de Ávila, que son tiempos, los de él, apocalípticos, que no tienen nada que ver, creo yo, con nuestro apocalipsis actual, con aquello que algunos llaman el antropocene, con aquello que algunos llaman la Tercera Guerra Mundial y otras expresiones apocalípticas que circulan en nuestra contemporaneidad. ¿Qué tenemos que hacer? Yo propongo volver a la escuela. En el primer memorial, ahí tienen ustedes a Ignacio, dicen que Ignacio empieza a su vida intelectual en Alcalá, no es cierto. Ignacio empieza su vida intelectual allí, en Barcelona, estudiando latines, él, con 30 años, entre niños. Ahí lo ven a Ignacio, ahí está, ese es él, y por debajo de Ignacio está el demonio que no lo quiere dejar estudiar latines, y el demonio va ganando porque son pocos, y los que no son muchos, son muchos los que no estudian latines hoy, y con el daño que eso implica para la historia de la Iglesia y el acercarse a la fuente. Así que el demonio va ganando la guerra en la distracción que le está provocando al buen estudiante Ignacio. Barcelona. El primer memorial se nos presenta un modelo de iglesia que la iglesia es, en el primer memorial, cito, ahí tiene la citación, que la iglesia, dice Ávila, tiene que ser terribilis ut castrorum acies ordinata. Los que muchos de ustedes saben que esa expresión está tomada del Cantar de los Cantares, que el amado cuando ve a la amada dice que qué bella es, y entonces la describe de esta manera. Ávila toma una antífona de la fiesta de la Asunción, donde sale esta antífona para decir, esa es María, que es la que forma el ejército cruzado de la Iglesia, acies ordinata, que tiene que ser como un ejército contra los protestantes. Yo tomo esa expresión para decir, maestro, yo le cojo la citación para decir, sí, yo quisiera una iglesia, acies ordinata, pero sobre todo para que piense, para que reflexiona, que creo yo que es el desafío fundamental que a todos se nos pone, pero sobre todo a los ministros. María, estas y otras reducciones simplificadoras, como hemos visto, no nos preparan para realizar descripciones adecuadas en nuestros tiempos. Si no hay un método científico para acercarse al memorial, lo traicionamos y además traicionamos la posibilidad de describir las complejidades de nuestros tiempos con esta ingenua aproximación. El esfuerzo de la Reforma Católica, ¿qué es lo que hizo Ignacio de Loyola? Ir a la escuela. Tenemos que ir a la escuela, a aprender a describir mejor, no caminar sobre lo trillado.
sino abrirnos como se abrió Ávila, de alguna manera, aunque yo lo coloco más en lo medieval que en lo moderno, como de alguna manera se abrió la Compañía de Jesús para aceptar el desafío de lo nuevo y confrontarse con él. Si hiciéramos esto, y concluyo realmente, Padre Antonio, usted me perdonará, en la medida en la cual entendamos a partir de estas diferencias la evolución estructural que se mueve desde el siglo XVI a nosotros, podremos realizar una descripción más acertada de nuestros fenómenos y quizá, a partir de ella, irritar al sistema social en busca de inesperadas evoluciones. Muchas gracias.